Buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas. Qué bueno que siguen estas transmisiones y nos gusta mucho estar con ustedes. Y lo hacemos con el deseo de que la iglesia sea edificada, que podamos proclamar el evangelio y sobre todo darle la gloria a Dios. Así que hoy estaremos concluyendo esta serie de predicaciones que hemos tenido acerca del Espíritu Santo. Recordemos que ese tema del Espíritu Santo es una dimensión de la vida cristiana. El tema que sigue, vamos a hablar de otra dimensión que va de la mano con esta dimensión que hemos estado compartiendo. Hoy vamos a hablar acerca y vamos a cerrar hablando del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Y vamos a tomarlo desde Gálatas, desde la perspectiva de Gálatas. Queremos ver de una manera panorámica la obra del Espíritu Santo en la carta a los Gálatas que Pablo les dijo. Y haremos un análisis prácticamente de algunos textos, de algunos versículos, de algunas estructuras, algunos términos que siempre utilizamos, que nos va a permitir ver de una manera panorámica las facetas de este obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente, en tu vida y en mi vida. Esto va seguramente a enriquecer nuestro conocimiento y sobre todo de este obrar, de estas virtudes, de estas 9 virtudes del Espíritu Santo como fruto que se nos ha dado a cada creyente. Así que vamos a empezar y vamos a hacerlo como normalmente lo estamos haciendo. Vamos a ver 3 puntos, pero hoy va a haber una dinámica un poquito diferente. Vamos a hacer 3 preguntas y cada pregunta va a salir de cada punto, así que y les vamos a poner por ahí para que tú después puedas dar tu respuesta. Y si hay alguna pregunta sobre este tema, sobre este sermón, con todo gusto te vamos a contestar y te vamos a responder. Va a haber una persona que va a estar haciendo este trabajo. Primer punto, así que pon atención a esto. El creyente recibe el Espíritu al oír el Evangelio. Y esto lo podemos ver en Gálatas 3, capítulo 2, versículo 3, Gálatas 3, versículo 2, versículo 3 y versículo 5. Así que vamos a ver el primer punto es, recibimos el Espíritu al oír el Evangelio. Y este es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo. La salvación viene de la mano con esto. Y esto podemos verlo en Gálatas 3, 2. Y lo voy a leer. Ahí está en la pantalla. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está diciendo, en otras palabras, esto solo quiero saber de vosotros. Si ellos responden positivamente a la pregunta que está planteando Pablo, pues seguramente van a decir que Pablo tiene razón y los Gálatas se van a quedar sin argumentos. Este método es muy conocido por Pablo en varias cartas, se llama diatriba. Y la pregunta la volvemos a hacer. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo, mis hermanos, si observamos, da por hecho que los creyentes en Gálatas han recibido el Espíritu Santo. Su presencia está ahí. Su poder se ha manifestado en ellos. Y esta palabra de poder en el versículo 5 habla de dinamis, de poder. Y nos recuerda rápidamente aquel texto que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y esa es la misma palabra en el versículo 5 de poder. Pero estos Gálatas lo conocían, sabían que había recibido el Espíritu Santo y lo recibieron cuando oyeron y creyeron en el Evangelio, que totalmente este Evangelio superaba a la ley. El Espíritu Santo, mis hermanos, se recibe mediante el único acto de fe, que implica
oír el Evangelio y creer en el Evangelio. Pablo posiblemente puede tener en su mente, al decir este texto, puede tener en su mente a Isaías 53:1. ¿Qué dice Isaías 53:1? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, aquí Pablo posiblemente tiene este versículo en su mente, porque en Romanos también lo dice, Romanos 10:16, habla de lo mismo. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, así dice Pablo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y recalca en el versículo 17 lo que el versículo de Gálatas está diciendo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El don del Espíritu Santo se obtiene o se recibe mediante la fe al oír el Evangelio. El Espíritu Santo es, por así decirlo, el aval de la salvación. Es la garantía de la vida eterna. Pablo lo dice en Efesios, son las arras del Espíritu, como el anillo de la novia cuando se le da porque se va a casar. Entonces, mis hermanos, concluyendo este punto, pudiéramos decir que estos Gálatas recibieron el Espíritu por oír con fe, no por el cumplimiento de la ley. La fe hace posible la presencia del Espíritu Santo en el creyente después de haber aceptado el Evangelio. El Evangelio se recibe como un regalo y al mismo tiempo viene el Espíritu Santo. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque tú cuando te convertiste y yo cuando me convertí, es lo que pasó en nosotros. El Espíritu Santo vino a nosotros como un regalo de la salvación en lo mismo que es la salvación. Pero también pudiéramos ver, y en Gálatas 3:3 nos dice algo, y aquí quisiera ver este punto. La vida, cuando nace por el Espíritu Santo, la vida cristiana, se comienza la vida cristiana por el Espíritu Santo. Pero también esta vida cristiana o esta carrera, como lo vimos el domingo pasado, se acaba con el Espíritu Santo. También caminando con el Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo. Gálatas 3:3 nos dice lo siguiente. ¿Tan necios sois? Y otra vez, usa la metodología de preguntas. Otras versiones dicen frases más toscas, más toscas, ¿no? Y no lo voy a decir. Pero Gálatas 3:3 en la segunda pregunta dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eso era el problema de los Gálatas. En la iglesia de Galacia, la conducta que estaban teniendo ellos era un retroceso de la madurez. En vez de ir creciendo en el Espíritu Santo, en esta nueva forma, a través de lo que da el Espíritu Santo, el problema es que ahora ellos eran inmaduros, eran necios, eran insensatos. Los Gálatas comenzaron la vida cristiana en el Espíritu y por el Espíritu. ¿Cómo pueden ahora llegar a pensar que hay que buscar caminar esta perfección de la vida, esta santidad en la carne? Eso es ilógico. El mismo Gálatas dice, Pablo les dice, Gálatas, corrías bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde fue el error? El error es que estaban abandonando el Evangelio. Cuando Pablo habla de la palabra del término carne, que en griego quiere decir sark, no se refiere simplemente al cuerpo, sino más bien a la naturaleza humana y a pecaminosidad también, a la debilidad de su estado de esta carne, que confía en los recursos insuficientes que tiene la carne sin querer hacer uso al poder del Espíritu Santo. Eso pudiera ser
quisieran cambiar con su fuerza de voluntad. Y eso es imposible. El tema que hemos estado manejando, mis hermanos, el tema general que hemos estado diciendo durante todos estos estudios es: si vivimos por el Espíritu, pues también debemos andar por el Espíritu. Y los verbos que aquí nos tenemos en Gálatas 3:3 de haber comenzado, estos mismos verbos de comenzar y acabar son dos expresiones que se contrastan. O sea, se empieza y se acaba. Y podemos ver en Filipenses 1:6 que tiene la misma idea, pero de manera positiva. Los filipenses están haciendo bien su trabajo. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros, la palabra comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará, o sea, la acabará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los filipenses y los gálatas? La diferencia es que los filipenses realmente iban a acabar bien. En Gálatas, el Espíritu es parte del fundamento del Evangelio que Pablo había predicado. El don del Espíritu Santo es consecuencia y confirmación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En esta vida, mi hermano, mi hermana, se debe de empezar bien en el Espíritu Santo y se debe de acabar bien en el Espíritu Santo. Hemos comentado muchas veces que qué bueno que estás en esta carrera, qué bueno que estás en este camino, pero es mejor acabar la carrera que tenemos por delante. Pelear la buena batalla. Eso es lo mejor. Así que, mi hermano, mi hermana, nos vamos al siguiente versículo que estamos viendo en relación al punto de se recibe el Espíritu Santo al oír el Evangelio. Su punto, por así decirlo, es: ¿quién suministra el Espíritu? Bueno, Dios suministra el Espíritu. Y esto lo podemos ver en Gálatas 3:5. Quiero que me acompañes y que observes ahí lo que dice: aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Otra vez las preguntas: ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, pues es por el oír con fe. Esa es la respuesta. No es por las obras, no es por ninguna obra. Pudiéramos ver aquí en este punto, en este versículo, que Pablo está hablando a los gálatas de su propia experiencia. Ellos habían visto milagros y maravillas. Y yo me imagino que tú, cuando iniciaste esta carrera, este caminar, cuando escuchaste el Evangelio con fe, el Espíritu Santo vino a ti. Y seguramente este poder del Espíritu Santo, estas maravillas, estos milagros, empezaron a verse en tu vida. Porque así es como normalmente, cuando llegaba el Evangelio a ciertas regiones, había esta clase de manifestaciones en la vida del creyente. La presencia del Espíritu Santo es una señal inconfundible cuando alguien recibe a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. La iglesia debe de ocuparse de preservar y proclamar la sana doctrina acerca de la santificación, que esta santificación viene por el obrar del Espíritu Santo, no por esfuerzos humanos. Así que todo esto proviene de Dios. Así que aquí va la primera pregunta y tú la vas a contestar. Yo te invito a que la contestes ahí después en el chat. Según Gálatas, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Es de primaria esta pregunta, así que te animo a que lo hagas. Pero vámonos al segundo punto.
aparte de que el Espíritu Santo en los hijos de Dios viene por el oír por fe, por el Espíritu Santo tenemos esta condición de hijos de Dios. Ahora, yo quiero decirte algo aquí, antes de entrar a este punto. Vamos a leer Gálatas 4:6 para que observemos esto. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pero déjame decirte algo. Este punto de condición de hijo, muchas veces nosotros no lo alcanzamos a captar bien. Porque estamos acostumbrados a un mundo, a una sociedad que piensa que todos somos hijos de Dios. Así que cuando tú vienes a Cristo y te das cuenta realmente que eres hijo de Dios, tal parece que dices, oye, pues yo pensaba que ya era hijo de Dios. Pero la realidad bíblica, la revelación de Dios en su Escritura, nos decía que en otro tiempo nosotros éramos hijos de ira. Bueno, eso lo decía Pablo. Jesús era más directo. Jesús en Juan decía, ustedes son hijos del diablo. Así que lo menciono porque es parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace ver que somos hijos de Dios. Pero es el Espíritu Santo. Los cristianos en Gálatas se habían convertido en hijos de Dios por Cristo Jesús, porque habían recibido por fe el Evangelio. El propósito de la misión del Hijo fue conceder la filiación de hijos. La obra de Cristo aquí es conceder al creyente el derecho de ser hijo de Dios. Esa es la misión de Cristo Jesús, la misión del Salvador. Pero el propósito de la misión del Espíritu Santo es revelar a nuestro espíritu la maravillosa verdad de que somos hijos de Dios. Es algo tan sublime que Dios ha enviado, dice, el Espíritu de su Hijo. Y esta palabra enviado también la usa, este verbo de enviar, también la usa en Gálatas mismo, en un texto normalmente lo usamos en Navidad, pero cuando vino el cumplimiento, el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envía a su Hijo. Dios nos ha enviado al Espíritu Santo. Cristo se fue, pero vino el Espíritu Santo. ¿Dónde envía Dios el Espíritu Santo? A nosotros. Dice este texto, Dios envió a vuestros corazones. ¿Por qué al corazón? Porque el corazón es la sede de la voluntad y por ello el Espíritu Santo reside ahí mismo. ¿Qué clama el Espíritu Santo? Abba, Padre. El hecho que el creyente le llame Abba, Padre, a Dios, que es el mismo término que Jesús usó para hablarle a Dios así, es una señal de que en ellos reside el Espíritu Santo en sus corazones. Dos textos, Mateo 11, 25 y 26, nos dice ahí cómo Jesucristo llamó Abba, aunque no dice Abba, en uno no dice Padre, pero es la misma palabra. En el versículo 25 de Mateo 11 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Abba, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Abba Padre, porque así te agradó. En Marcos 14:36 también dice así, ahí sí lo dice. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no
lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El creyente, mi hermano y mi hermana, impulsado por el Espíritu, tiene ahora la libertad como hijo de dirigirse al Padre en una familiaridad de confianza e intimidad. Comúnmente se ha sugerido que algunas traducciones lo han puesto papito, papito, papi, que denota una cercanía y una confianza que el creyente tiene de acercarse a Dios. Sin embargo, esta filiación, este acercamiento nos debe de llevar al respeto, al amor a Dios y a la obediencia de Dios. En ocasiones pareciera ser que estas nuevas generaciones no tienen ningún problema en acercarse de hijo a padre o a hablar con confianza. Creo que las generaciones de hoy en día tienen esa libertad. Y cuando decimos que pueden ir a Dios, creo que no batallan mucho. Posiblemente las generaciones de hace 50, 100 años batallaban más para hacer esto, porque había una distancia de autoridad más lejana entre un hijo y un padre. Hoy en día parece que no tienen problema. ¿Dónde está el problema de las generaciones de hoy? El problema es que sí se acercan a Dios como papito, pero no se acercan a Dios para obedecerlo. Así que el mismo Espíritu nos impulsa para clamar papito en un sentido de confianza, pero es el mismo Espíritu que nos impulsa a obedecerlo como una muestra de alto honor y de un gran respeto y de un gran temor que le tenemos a Dios como Padre. Unos textos paralelos que quiero mencionar aquí también acerca de esto mismo. Romanos 8:23 dice lo siguiente: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos, escucha bien esto, tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y en Gálatas 4:6, lo leo otra vez: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si tú observas bien estos dos textos, te vas a dar cuenta de dos cosas muy importantes. Una, que en Gálatas el Espíritu dentro de nuestros corazones clama al Padre, Abba. Es el Espíritu, pero en Romanos somos nosotros, en nuestro espíritu, los que clamamos Abba, Padre. Las dos cosas están ahí. Es interesante hacer esta observación. Y por último, el texto que quiero ver, Gálatas 5, versículo 4 y 5, dice lo siguiente: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Solamente quiero decir de este texto que el ministerio del Espíritu es proporcionarnos a nosotros una realidad de una herencia futura. El Espíritu Santo es la primicia y al final va a venir la vida eterna, todo el cielo, todo lo que Apocalipsis nos dice ahí. Bueno, aquí va la segunda pregunta. Así que hay que repasar esto. ¿A qué nos impulsa el Espíritu Santo como hijos suyos? Otra vez la repito. ¿A qué nos impulsa el Espíritu Santo como hijos suyos? Así que yo espero, para tener una comunicación, envía la respuesta. Y si tienes alguna pregunta sobre este sermón, sobre esta prédica, con todo gusto, escríbenos en el chat y seguramente ahí vamos a contestarte. Tercer punto. Todos los que son guiados o los que andan por el Espíritu
son hijos de Dios. Esta es una verdad tremenda, una gran responsabilidad. Y lo voy a explicar en tres subpuntos. Inciso A. Los hijos de Dios andamos en el Espíritu. Eso nos lo dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo, mis amados hermanos, es que ya tenemos lo necesario como creyentes para andar, para caminar en el Espíritu Santo. Y hoy en día me temo que cuando hablamos del Espíritu Santo y de las manifestaciones del Espíritu Santo, hablamos de otras cosas que nada tienen que ver con la Biblia. Gálatas nos dice cómo debemos andar en el Espíritu Santo, cómo debemos de vivir en el Espíritu Santo. Eso es lo que hemos estado diciendo en todo este tiempo. El término andar implica caminar una vida moral, ética, sostenida por el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo significa que nuestra conducta debe de ser dirigida por el Espíritu. El camino del Espíritu nos lleva a la libertad. Es el camino de la libertad. El camino del Espíritu empieza con el amor y en todas las demás virtudes que nos dice más adelante, ahí debemos ejercitarnos. Y eso implica, se entiende, se sobreentiende que es andar en el Espíritu Santo. Andar es vivir o comportarse de una manera determinada por el Espíritu. Y esto se debe de hacer evidente en la vida de todo creyente, en la vida de un creyente que es controlado por el Espíritu Santo. ¿A qué nos va a llevar esto cuando andamos en el Espíritu Santo? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues la consecuencia es que no se va a satisfacer los deseos de la carne. Muchas personas a veces me dicen, ¿cómo yo no puedo satisfacer esos deseos que la carne, que el mundo, que está uno atiborrado de todas esas cosas? ¿Cómo hacerle? Bueno, Pablo nos los dice, pues anda en el Espíritu. La consecuencia de andar en el Espíritu entonces va a ser un no satisfacer de ningún modo el deseo de la carne. En ese sentido, esta frase se expresa una promesa para aquellos que quieren caminar en el Espíritu. ¿Cuál es la promesa? Que no vas a seguir satisfaciendo estos deseos de la carne. La carne es el poder que se opone a Dios. Es todo aquello ajeno a Dios. Es que podemos, nosotros hay personas que ponen su confianza en la carne, pero esta carne es contrario a Dios. Ahora quiero decirte el versículo 17, 5:17. Porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esto se oponen entre sí para que no os hagáis lo que quisierais. La carne, mi hermano, aborrece el Espíritu y guerrea contra él. El mundo aborrece a los cristianos. Porque los cristianos se oponen a estos placeres del mundo. El Espíritu Santo, en un sentido, quiere sujetar a la carne. Y los miembros que lo aborrecen también quiere que el Espíritu Santo quiere sujetar a eso. Los cristianos aman a los que lo aborrecen porque tienen el Espíritu Santo. Mi hermano y mi hermana, el objetivo del esfuerzo del Espíritu en el creyente es evitar que sucumba a las tendencias malvadas de su propia naturaleza. Pablo lo decía de una manera
miserable de mí. El creyente, si obedece a las exigencias del Espíritu Santo, va a quedar libre, y puede responder de una manera positiva y con una disposición adecuada para caminar en el Espíritu Santo. Así que todos los que son guiados o los que andan por el Espíritu son hijos de Dios. Y los hijos de Dios andan en el Espíritu. Inciso B, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Eso nos lo dice capítulo 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Guiados por el Espíritu, es una frase que indica lo mismo, indica caminar en el Espíritu. Es tener la capacidad de rechazar el deseo de la carne y como consecuencia ser transformados cada vez más a la imagen de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Los guiados por el Espíritu andan en esta gracia. Para eso, mi hermano, nos dimos a la tarea de predicar durante mucho tiempo el fruto del Espíritu. ¿Cómo puede ser guiado? ¿Cómo puede andar una persona por el Espíritu? Gálatas 5, 22 y 23 nos los dice. Y lo voy a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Voy a explicar esto de una manera breve. La ley que hablan los Gálatas era una ley externa. Muchas veces en los países, países o estados, como en México, cuando hay un asunto, cuando hay algo en la sociedad que está fallando, nuestros gobernantes lo único que saben hacer es poner leyes. Pero así pudiéramos poner 1000 leyes, el problema no se quita. Si poniendo leyes se quitara el problema, olvídense, estaríamos en la gloria. Pero para este fruto del Espíritu no hay ley. ¿Por qué? Porque no es externo, es interno. Es el Espíritu Santo depositado en nuestros corazones que por lógica da un fruto. A una mata de limones no podemos exigirle que dé limones. Lo va a dar natural. ¿Por qué? Porque ahí está en su raíz. Ahí está en sus genes. Va a dar limones porque es una mata de limón. El que tiene el Espíritu Santo va a dar frutos. El fruto del Espíritu Santo. Y no hay un asunto de esfuerzo en un sentido, porque este fruto del Espíritu Santo, como lo vimos en el primer punto, fue recibido cuando abrazamos el Evangelio, cuando escuchamos el Evangelio por la fe. Vino la salvación a nuestra vida, vino el Espíritu Santo y por consecuencia este fruto empieza a estar ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercitarlo. Pedro lo dice en otras palabras: añadid al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia y todo lo demás. No me sé bien el texto, pero si tiene duda, búscalo ahí en Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Es la responsabilidad. Las dos cosas van de la mano, mi hermano. Sabemos que no podemos decir, bueno, pues yo tengo el amor ahí, entonces voy a esperar que Dios, el Espíritu Santo salga y provoque en mi amor. No, tú tienes que dar evidencia de este amor, de este gozo, de esta paz. Y estos nueve virtudes, las primeras 3, amor, gozo y paz, Dios, se refieren a Dios. Dios la da. Y Dios son características de una relación con Dios. No puede haber creyentes amargados. El creyente debe de estar gozoso. El creyente debe tener esta paz.
que sobrepasa todo entendimiento. Pero paciencia, benignidad y bondad es nuestra relación con nuestro prójimo. Tú tienes y yo tenemos que ser pacientes con nuestro prójimo. Tú y yo tenemos que practicar la bondad con nuestro prójimo. Tú y yo tenemos que ser benignos, no malignos, con nuestro prójimo. Pero fe, mansedumbre y templanza son cosas muy internas. Algo que se debe provocar desde los resortes más profundos de nuestro ser. El dominio propio, la templanza, la fe. Y todo esto, Dios nos lo ha dado. El creyente que anda por el Espíritu expresa su vida en todas estas virtudes del fruto. No en algunas solamente. No dicen, bueno, pues yo soy bien gozoso porque nada más, pero me falta la paz. Todas esas cosas deben de evidenciarse. Todos en un creyente. La meta del creyente debe de ser reflejar el carácter de Cristo. Debe de ser dar este fruto de andar en el Espíritu Santo porque está unido a la vida verdadera y separados de Él. Nada podemos hacer. Inciso C, en este punto. Los hijos de Dios viven por el Espíritu. Gálatas 5:25, y eso es lo que ha sido nuestro tema. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ese sí no es un condicional. Podemos tomarlo como condicional. Muchos de nosotros nos gusta mucho poner muchos condicionales, pero no es un condicional. Más bien es una afirmación enfática. Si vivimos, no es si vivimos por el Espíritu. Si el Espíritu es la fuente de nuestra vida, el Espíritu también va a dirigir nuestro curso de esta vida. La nueva vida en Cristo está vivificada por el Espíritu. Así que la conducta debe de ser gobernada por el Espíritu. Debemos caminar a su ritmo. Debemos ir marcando el paso. Y quiero decirte que este asunto, esta frase de si vivimos, andemos, tiene una connotación militar. Implica marchar al ritmo del Espíritu Santo. Es caminar en una línea recta que nos marca el Espíritu Santo. Caminar por el Espíritu es la raíz. Yo quería ponerlo en un sentido de que cuando venimos a Cristo, Dios deposita su Espíritu Santo, la semilla, el Evangelio, la raíz. Caminar por el Espíritu es el fruto. Debemos ir dando el fruto. Debemos estar levantando un árbol frondoso. Es como ese árbol que nos dice el Salmo 1. Que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Este fruto no es más que el carácter y la conducta de Cristo en la vida del pueblo. Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, entonces dejemos que Él gobierne todas nuestras acciones. No basta con decir, mi amado hermano y mi hermana, que somos hijos de Dios. Es necesario demostrarlo en la vida cotidiana. Es necesario negar la impiedad, renunciar a todos esos deseos que batallan contra el alma. La obra del Espíritu, cuando no es estorbada, produce en nosotros el fruto que refleja el carácter de Cristo, no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva. Tercera pregunta. ¿Ok? Ahí va. Hemos utilizado en este tercer punto 3 verbos para indicar cómo deben actuar los hijos de Dios. ¿Cuáles son estos verbos? ¿Cuáles son estas acciones? Así que te invito y no va a haber premio, quisiera darte un premio, pero no va a haber premio. Bueno, al menos por esto. A lo mejor ya después nos ponemos de acuerdo y hacemos algo. Vamos a las conclusiones. Vamos a concluir. Cada creyente, esa es la primera, cada creyente
debe de reflexionar acerca de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Tanto aquellos días como en la actualidad, mi hermano, algunos han convertido este asunto de la salvación y del cristianismo en algo, voy a decirlo así, muchos quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Y no hay tal cosa. Cristo es tu Salvador, y si Cristo es tu Salvador, Cristo es tu Señor. Y si es tu Señor, Él merece toda la obediencia. No podemos decir, bueno, pues yo ya soy salvo, yo es Cristo mi Salvador. No, debemos evidenciarlo. En Gálatas el Espíritu es parte fundamental o del fundamento del Evangelio. El don del Espíritu es consecuencia y confirmación de la obra redentora de Cristo. Y esto debemos de reflexionar. Nuestra vida debe de ser evidenciada por esto, por este fruto del Espíritu Santo. Yo te invito a que reflexiones si el Espíritu Santo, si tú estás permitiendo, en otras palabras voy a decirlo, si no estás entristeciendo al Espíritu Santo, si tú mismo no estás estorbando al Espíritu Santo. Conclusión 2. La tarea del Espíritu Santo de revelar a nuestro espíritu que somos hijos de Dios se convierte en un paso fundamental que permite el inicio de la renovación y la santificación. Algunos ven el Espíritu, pero lo reciben nada más como algo parte de la conversión, pero no como aquel que tiene el poder para santificar. Cuando no nos hacemos conscientes de nuestro pecado, cuando en nuestra vida pensamos que cualquier pecadillo, ahí pecamos tantito, hay pecados bien graves, yo no soy tan así. No estamos considerando la función del Espíritu Santo. Entonces, vamos a andar no en santidad. El Espíritu Santo nos fue dado, y lo dice, es Espíritu Santo para santificarnos. Y debemos de caminar en santidad, en cercanía, en amor, en obediencia. Y entonces vamos a vivir de una manera santa. En Tito dice que vivamos de una manera sobria, justa y piadosa. Lo vamos a hacer cuando el Espíritu Santo, permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Tercera conclusión. Si hemos comenzado esta nueva vida por fe en Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, no nos desviemos a buscar la santidad por esfuerzos humanos, ni tampoco busquemos señales sobrenaturales para confirmación de su presencia en nosotros. Más bien, seamos regenerados por Él. Permitamos que su fruto conforme nuestro carácter para reflejar al Hijo, porque esta es la voluntad del Padre y la mejor evidencia de que somos suyos. Oremos. Padre, gracias por toda tu bondad y toda tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de hacer estos estudios acerca del fruto del Espíritu Santo. Gracias porque tú nos has dado en nuestra conversión tu Santo Espíritu. Gracias porque a través del Espíritu Santo podemos decir Abba Padre. Y gracias porque nos das la habilidad de poder caminar contigo y de poder reflejar el fruto de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.